Ya. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos ven. Este es su programa Onis en vivo y hoy día vamos a hablar sobre un documental de Amazon Prime Video que se llama Dark Legacy o Legado Oscuro, que es sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y uno de sus principales conspiradores que estuvo en aquel asesinato ese día en Dallas, Texas, que fue George Bush padre. Para que no se recuerden de él, él fue también presidente de los Estados Unidos después y jefe de la CIA en mediados de los años 70, cuando el gobierno de Nixon estaba a cargo. Bueno, profe, sé que debe haberle impactado este documental, así como a mí, porque es mucha información, primero, y segundo, eh, ¿qué tal forma de enredarnos? Así es, buenas con todos. Sí, es un documental muy bien organizado. Recientemente vemos cómo fue el asesinato de Kennedy y también todo lo que hizo Kennedy, ¿no? En su función de presidente, ¿no? Realmente ver a Kennedy es levantarse y cantar el himno norteamericano, porque Mm, realmente sí, es un presidente que hizo mucho, ¿no? Y es un momento donde la guerra estaba de por medio, pues, ¿no? mm, Y él realmente pudo manejar bien esos recursos, ¿no? Porque se habla también de una invasión a Cuba que iba a haber, que él ayudó a que no haya esa invasión, ¿no? De mm, que mueran muchos cubanos por... Entonces, sí. sí, revisando su historia, Kennedy pues puso muchos, digamos, legados, ¿no? Hacia la historia, ¿no? Que ahora, Mm, sinceramente, pues, por un u otro momento, pues no se le conoce bien a Kennedy, ¿no? Pero a mí lo que me mm, gustó bastante es cómo detallistamente van hablando y explicando sobre el asesinato de Kennedy, ¿no? mm. Profe, y yo no sé si, bueno, de dónde nace mucho esas teorías de la conspiración del asesinato de Kennedy, porque mucha gente, mejor dicho, hay gente que cree y no cree que fue Oswald, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde que estoy chibolo, yo nunca creí esto de que Oswald fue el único asesino. Y, Ujú. y el video de Zapruda, que es el video este donde se ve cómo es que se ve cómo asesinan a Kennedy, uno ve claramente que las balas no vinieron de donde Lee Harvey Oswald asesinaba, sino vienen de otro lado, ¿no? Que es prácticamente al costado y al frente de Kennedy y no de espaldas, ¿no? Como al inicio que se creía que Oswald era el asesino, ¿no? Claro, de todas maneras se nota, así uno sea un ignorante de las fuerzas militares, pero se nota que había un plan militar, ¿no? Uno, Mm, de algo muy importante, ¿no? De cómo puedes disparar y llega certeramente estando en movimiento, ¿no? Y mm, cómo lo que han disparado, pues, no han querido fallar, ¿no? Y había alguien que dispara detrás, alguien que dispara adelante que lo remata a Kennedy, pues, ¿no? Y lo claro. otro es, ¿por qué no le cayó también a su esposa, ¿no? Porque su esposa lo abrazaba cuando vino el primer disparo y el segundo disparo fue de frente, de lleno, casi por la frente de Kennedy, ¿no? Y Claro. el otro aspecto que también lo muestra el documento es que faltando segundos, ¿no? O minutos de que suceda el asesinato, mandan una orden para que todos sus centinelas, todos sus asistentes se separen de Kennedy, ¿no? Entonces, cosa que se nota que ellos reclaman, pues, ¿no? Pero desgraciadamente Mm, viene de arriba, entonces se separan, ¿no? Evidentemente había un plan militar, pues, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Porque Kennedy, en su trabajo, muy seguro que se fue enfrascado en un problema con un militar, pues, ¿no? O con un sistema militar que no aceptaba claro, lo que estaba haciendo Kennedy, ¿no? Ujú. claro, claro, por eso. No sé si, profe, usted habrá visto la película esta de Oliver Stone, JFK. No sé si usted la vio, pero hay una escena que creo que es la parte culminante de la película. Y yo creo que no es necesario ya seguir viendo la película porque ya se sabe a dónde más o menos va dirigido. Ujú. Que hablan con un coronel X. Y ese coronel X aparece en este documental, que se llama, Ujú. a ver si no recuerdo mal el nombre, a ver, acá lo tengo. Es el coronel Fletcher
Prouty. Ujú. Y él le dice, este pata le dice al fiscal, a este fiscal Garrison, le dice, no, mire, lo que pasó es que el andamiaje militar estaba en contra de Ujú. Kennedy porque Kennedy quería retirarse de Vietnam, quería hacer Ujú. la paz con los rusos en su segundo mandato, no, ya no quería, digamos, tener problemas con Cuba, ¿no? Ujú. Que por bahía de cochinos, ¿no? Pero este pata le explica todo el sistema, y menciona nombres que aparecen en este documental, por ejemplo, como es el caso de Alan Dulles, que era el jefe de la CIA y que Kennedy despidió después, ¿no? Ujú. Eh, esa información, por ejemplo, cuando yo vi la primera vez la película, es impactante. No sé, Ujú. por eso le pregunto, no sé si usted llegó a ver esa película. Sí, sí, necesariamente por eso también yo indico de que en realidad había una conspiración militar, ¿no? De por Mm, medio, ¿no? Y más mm, cuando también está planificado borrar las huellas, pues, ¿no? Incluso sí. borrar las huellas del último disparo que tuvo, que lo remató a Kennedy, ¿no? Y en todo momento Claro. echarle la culpa, pues, al que se supone que es el asesino. Pero yo creo que no fue el único asesino, si es que se va a analizar este asesinato. No ha habido como dos, como tres, y bueno, y por otro lado también el sistema que de antemano planificó suspender, ¿no? Acciones para que no se comprometa a nadie más, pues, ¿no? Ahora, profe, hay una cosa que a mí me llama la atención, que no explica necesariamente el documental, eso no recuerdo muy bien, pero en el momento del asesinato de Kennedy, mucha gente no recuerda cuántas balas se dispararon. Mm. Cree que fueron entre tres, entre más o menos dos, tres a cuatro, hasta creo que escuché el número de 6 balas, o sea, sonidos de Ujú. balas. Eh, ¿Por qué uno puede olvidarse de eso, por ejemplo? O sea, o sea, por el aturdimiento. Claro, posiblemente, ¿no? Por el mismo shock del momento, pues, ¿no? Claro. Ya los análisis previos o después ya se han determinado los disparos que ha habido, ¿no? Pero en realidad es lógico por el movimiento del auto, ¿no? Ellos tenían que disparar y acertar, ¿no? Con movimiento y todo. Ujú. Por eso digo que militarmente es militar, porque militar solamente es el que conoce cómo es la maniobra cuando uno dispara, ¿no? Y más francotiradores necesariamente, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, disparar en movimiento es bien arriesgado porque no solamente, o no puedes darle al objetivo, si no le das al que está con ellos, ¿no? En este caso su esposa, que hubiera sido otra de también las Esta es la personas víctima. que hubieran muerto acá, ¿no? Pero Claro, curiosamente todo fue certeramente a Kennedy, ¿no? ¿No? claro, Es de claro, lo curioso, digamos, ¿no? De todo este asesinato. Ujú. claro. Otra cosa. En el momento del asesinato, ¿usted lo recuerda cuando murió Kennedy? No, no, ya no le tomamos mucha atención en ese momento, pues, ¿no? Nosotros estamos acá en Mm, otra instancia, en otras luchas, está justamente ese famoso imperialismo yanqui que venía de Estados Unidos. claro, Y realmente, sí, pues, pues. eso hizo que seamos ciegos a lo que usualmente ha pasado, ¿no? Ya después, ya analizando bien, al menos este documento que es muy importante, ya uno aprende realmente al afirmarse de que realmente, pues, Kennedy fue una persona que aportó bastante, luchó bastante, y en un momento determinado se quedó solo, ¿no? ¿No? En eso que se Mm, quedó solo, viene el rechazo del respaldo de los militares que accionaron, planificaron todo este asesinato, ¿no? Porque la única forma mm, de parar a Kennedy era matándolo, ujú, desgraciadamente, pues, ¿no? Mm. ujú. Ahora, profe, el documental no habla, y eso es lo que también a mí me llama un poco la atención de la mafia, porque la Ujú. mafia siempre se atribuyó el asesinato de Kennedy. O sea, nunca lo han dicho, digamos, abiertamente, expresamente, un capo nunca ha salido, ¿no? Nosotros nos matamos a Kennedy, ¿no? Pero ha habido muchos mafiosos que dicen, no, nosotros también los matamos, nosotros estuvimos Ujú. involucrados, ¿no? Ujú. Como el caso, por ejemplo, esta película irlandés que no menciona el motivo Ujú. por cuál matan a Jimmy Hoffa. Ujú. Y ellos dicen que, o sea, yo cuando he leído la novela, en la novela sí aparece que dicen el motivo por cual se mató a Jimmy Hoffa fue por culpa de Kennedy, porque él Mm. sabía cómo había intervenido la mafia y era Ujú. enviando armas, dando las armas Claro. para que ellos, gente matara, para que un grupo de personas matara
a Kennedy, ¿no? Ahora, y eso, por ejemplo, en Landés decía, ¿no? La forma en cómo operaba la mafia decía, te toca matar y tú tienes que ir y te lo decían 24 horas antes y tú ni Ujú, sabías lo que tenías que ver o cuál era tu objetivo. Simplemente te decían, anda a tal sitio y mata a tal persona. O sea, al toque, ya, ujú, hazlo. ujú, Entonces, sin razonar, sin pensar, tenías que actuar. Y es prácticamente como sucede también esto de Kennedy, ¿no? Porque se puede decir que ujú, fue armado rápido, ¿no? Aunque, ujú, aunque parece que las motivaciones ya tenían anteriores intentos de matarlo a Kennedy, ¿no? ujú. Claro, lo que sucede es que acá se ve notoriamente pues la estrategia de la CIA, pues, ¿no? La CIA Sí, pues, trabaja digamos, oscuramente, que ni cuenta te das que tu papá, tu padre también es de la CIA, ¿no? Y al final te das sí, cuenta que tu papá es de la CIA, ¿no? Porque sí, hasta ese nivel sí, llegan, pues, pues, ¿no? ¿No? Entonces es claro, tan encubierto que realmente, pues, el que manda a matar, uno dólares más o no uno lo puede dólares controlar. menos, no sabe, ¿no? Quién es el que está mandando, pues, ¿no? Quién es el autor intelectual, ¿no? Claro, Y necesariamente también se conoce de que nadie va a preguntar ni investigar porque también está de lleno su vida, ¿no? Entonces mm, solamente cumplen la acción, el mandato que le han pedido nada más, pues, ¿no? claro, Por eso que, claro, bueno, la mafia está encubierta por ese motivo también, pues, ¿no? Porque son los que de una u otra manera manejan también la parte económica del gobierno, ¿no? Y lo que también van decidiendo también sus presupuestos fundamentales, económicos, etcétera, ¿no? Porque claro, por ejemplo, todavía hay, no estamos hablando de la mafia italiana, ¿no? No, ni El Padrino, la gran película, ¿no? De Marlon Brando, sino estamos hablando de una cosa muy real, pues, ¿no? Ujú. claro. No sé si usted sabe, pero en la novela El Padrino, digo El Padrino, estoy hablando, en irlandés mencionan una novela del hermano de Kennedy, de Robert Kennedy, que se llamaba El enemigo en casa. Mm, Y la novela proponía de que el verdadero enemigo era estas intervenciones oscuras, especialmente la mm, mafia y ujú, todo el circuito cerrado que tenía. Ahora, yo sé, digamos, que por el irlandés y por todos los hombres del presidente, había una conexión de este pata llamada Howard Hunt, que también aparece en ujú. este documental, que Claro. a mí no me sorprende mucho, pero eh, este pata también estuvo en Watergate y Ujú, le llamaban el orejón, y el pata, yo no, bueno, cuando yo veía las filmaciones al principio de Watergate, uno no ve que el pata está en orejón porque dicen que se había hecho una cirugía, ¿no? ujú, Pero cuando me enteré que también había estado en irlandés y que posiblemente él haya proporcionado las armas para tanto para el ujú. asesinato de Kenny y para María Cochinos, dije yo, esto sí está, eso es un hervidero, eso es un hervidero de- ¿cómo se llama lo de langostas, de cochinada? O sea, era es bien creepypasta, pues, ¿no? O sea, bien extraño, ¿no? Claro, sí, no, sinceramente vemos en el documental la gran triada, ¿no? A Nixon, a Hans y a Bush, Sí, ¿no? pues eso, Como pues, ¿no? quizás Sí, los que están los arriba, ¿no? principales, Los ¿no? que han antecedido todo eso, ¿no? Y Claro. sinceramente, pues, y eso también es importante notar las consecuencias de después, ¿no? Cuando Nixon fue presidente, Ah, por ejemplo, ¿no? Cuando tuvo claro. que pagar, ¿no? Internamente por el secreto, ¿no? Que tenía en ciernes a él y a todo su grupo, ¿no? Ahora, Ujú. lo importante es determinar también que nosotros hablamos de la mafia, ¿no? Y yo digo que la mafia todavía persiste, porque hay países donde no hay mafia, pero hay paramilitares, pues, ¿no? Hay grupos Ah, paramilitares que son los que se encargan, pues, de eliminar, ¿no? Todo lo que corre en riesgo el gobierno, pues, ¿no? Y bueno, mm, acá en Perú, en tiempo de García también. hubo un paramilitar, pues, ¿no? Entonces, Sí, y eso también fue parte de la violencia subversiva que hubo acá muy fuerte, pues, ¿no? Entonces, claro. sí, cabe notar que la culminación del documental es muy buena también, ¿ah? O sea, en realidad hay documentales donde te presentan todo, pero no te definen. En este caso está bien Sí, definido, acá te bien dice. probado, ¿no? Sí, 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 es para aprender, digamos, a hacer una investigación, se podría decir, ¿no? Aprender a manejar las pruebas, ¿no?
¿no? Sí es interesante este documental. Ujú. Ahora, profe, muchas veces hablamos del asesinato de Kennedy, digamos, quién lo mató, por qué lo mataron, ¿no? Buscándole pruebas, todo. Pero muchas personas, y el documental sí habla de esto, por eso creo que también va usted por este punto, pero fueron el impacto social, político y económico que tuvo este asesinato. Ujú. Eh, porque hay que acordarnos, quedó Vietnam, y Ujú. Vietnam arrastró cerca de 1 millón de muertos. Ujú. Enviaron soldados, medio millón de soldados estadounidenses se fueron a morir prácticamente allá. Bueno, no murieron medio millón, pero murieron cerca de 40.000, 50.000 soldados. Ujú. Y ese impacto social que quedó es una herida que hasta ahora se puede decir que está abierta en los Estados Unidos, ¿no? O sea, porque la guerra de Vietnam chocó profundamente en la sociedad norteamericana, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho, ¿no? Digamos son las consecuencias, pues, ¿no? Que a veces hay que tener mal en cuenta cuando suceden todos estos casos, pues, ¿no? En realidad, esta guerra estuvo sostenida por Kennedy también, ¿no? No se iba a ir a tan efecto tan fuerte como hubo, ¿no? Y Mm, necesariamente, pues ahí, bueno, cometieron grandes errores los militares que mandaron a soldados estadounidenses a Vietnam, sabiendo que el vietnamita conocía bien su terreno, ¿no? Porque ellos ganaron porque conocía sí, bien su terreno, ¿no? En sí, cada por eso. árbol, en cada rama estaban ahí los vietnamitas, ¿no? Y eso fue Y lo pescado, bueno, que mermó bastante, claro, mermó bastante en la guerra, pues, ¿no? Y ganaron la guerra por eso, ¿no? Sí, sí, eso sí. es interesante también, pues, ¿no? Ujú. Tenían un enemigo que no se iba a rendir nunca. Por eso Claro, es que la guerra claro. duró 15 años. O sea, creo que es la guerra más larga del siglo XX. Si no tengo memoria, no recuerdo una guerra tan larga. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial duró tanto. Creo que la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Y Ujú. 15 años, hablar de una guerra de 15 años es bastante tiempo, ¿ah? Yo no sé cómo los gringos Claro. la sostuvieron. Claro, y acá, bueno, acá el problema que hubo fue con el dólar, ¿no? Que subió bastante, tuvo un gran efecto también, ¿no? El dólar era una moneda muy cara acá en el Perú, ¿no? Y necesariamente es parte también de la hecatombe que hubo en Estados Unidos, pues, ¿no? ¿No? En todo Mm, momento tratan de nivelarse porque fue una gran caída para Estados Unidos la muerte de Kennedy. Como hizo comentar, pues, ¿no? O sea, murió un gran hombre, ¿no? No, si ujú, hubieran sabido cómo era él, no hubieran, digamos, participado en su muerte, pues, ¿no? Pero está claro. hecho ya, ¿no? Entonces las consecuencias vinieron después a Estados Unidos, ¿no? Y trajeron también, mermar también a Latinoamérica, ¿no? Por eso es Mm, el surgimiento de muchos guerrilleros también, pues, ¿no? De muchas personas, claro. bueno, llamadas subversivas, pero fue en el momento por defender también sus defensas económicas, ¿no? Ya se recargaba Claro. demasiado Latinoamérica lo que había pasado en Estados Unidos, también no era el fin, ¿no? O sea, porque alguien tenía que Claro. pagar todo eso. Y Estados Unidos nunca paga por ellos mismos, sino siempre lo avientan a otro, Sí, otro país o sí, a otro ambiente, país, claro. Por eso ¿no? que están Ese pagando es un el karma problema. fuerte ahorita, ¿no? Ahorita Eso, están sí, pagando un karma fuerte por eso, ¿no? Ahora, claro, claro. ahora, profe, nos estamos volviendo un poco la figura de Bush, pero Ujú. yo quisiera saber, porque yo la verdad, yo lo noto a este pata, a este tipo, lo noto bien a sangre fría. O sea, cuando fue su gobierno invadir Irak, porque fue Ujú. una invasión lo que tuvieron contra Irak, contra el gobierno de Saddam Hussein, fue un motivo de una protesta solamente la invasión de Kuwait, pero en Ujú. realidad era por el petróleo, no era por otra cosa. La gente puede pensar, no, él quiso defender la democracia, pero Ujú. mentira, era petróleo, lo que le interesaba Claro. era el petróleo. Ujú. O Bueno, sea, era ¿cómo se...? un capitalista, ¿no? El capitalista no es necesariamente el que va a ir en contra del pueblo, simplemente es el que actúa por el comercio, ¿no? Es lo que había el Mm, negocio, pues él era un empresario más, ¿no? Como presidente, ¿no? Y un empresario muy rudo, un empresario muy frío, en realidad sí, pues, ¿no? Muy frío para también arriesgarse y matar gente también, pues, ¿no? Aunque él diga yo no he mm, matado a nadie, pero hay necesariamente ese autor intelectual de muchas muertes que hubo, ¿no? Y todo por el claro, petróleo, ¿no? Que ese es cierto, claro. claro, o sea, no va a llevar solamente al país, sino a él, ¿no? A él, o Sí, sea, a sus industrias también que tenía a la mano conjuntamente con el petróleo, ¿no? ¿No? mm, Entonces, en ese sentido, sí, yo noto como él fue un presidente muy empresario, muy negociante, ¿no?
pero muy perfilado a lo personal, pues, ¿no? Y poniendo a Ujú. Estados Unidos como la fuente, todo eso, a fin de cuentas no era así, pues, ¿no? ¿No? Entonces, Claro. y en ese sentido sí, o sea, se podría decir que del padre viene pues ya las demás raíces que también no son muy buenas, ¿no? ¿No? Los ciclos de Claro. los hijos también que fue presidente, el último creo que tampoco fue bueno, ¿no? Sinceramente, ¿no? Traen toda una O sea que fue, herencia también, ¿no? Así es, así es. o sea que fue- Traen una pero, herencia, ¿no? pero, profe, cómo se le puede distinguir, por ejemplo, una persona tan fría como la de él, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo ver, o sea, aparentemente es un pata empresario, se le nota, pero, pero ¿cómo se le puede notar ese aspecto frío, ¿no? Eso es lo que a mí me intriga de él, ¿no? Porque yo, la verdad, no, yo no le noto de este pata puede estar metido en una conspiración, ¿no? Mm. Pero, pero igual, o sea, ¿cómo es que llega a eso? Digo yo, como ser humano, como persona, ¿no? Claro, no, en realidad llegan por un grupo, ¿no? Porque solos no lo hacen, de hecho, ¿no? No, no es una persona que diga yo lo voy a hacer, ¿no? Es el que manda hacer, ¿no? Entonces hay un grupo ahí sometido necesariamente a sus ideas, a sus principios, ¿no? Porque a todos por mutuo acuerdo, pues saben que es muy importante, pues, ¿no? Y realmente Mm. sí, siempre, o sea, siempre el que actúe de esa manera es un cobarde, pues, ¿no? Porque solo no lo hace, ¿no? Lo hace a tener un grupo, sí. Forma un grupo y ese grupo va a sostener lo que él dice, ¿no? ¿No? Entonces, eso sí, ¿no? Ahora, este grupo se hace tan fuerte que puede también mermar otros grupos o crear otros grupos, ¿no? Entonces, y esos grupos son los que mantienen toda una economía fuerte como, bueno, en este caso fue lo de Estados Unidos, ¿no? Pero en otros, digamos, de nombres de, de economía o de capitales o de fábricas, van a sostener varias fábricas, ¿no? Varias empresas, ¿no? No, pero Claro. para mí es un grupo de personas, ¿no? Ujú. Ahora, Por eso te decía, sí, perdón, por eso te decía esto de Nixon y de Hams también, pues, ¿no? O sea, de que claro. eran tres, pues, ¿no? ¿No? Estos tres también formaban sus grupos alternadamente, entonces hicieron fuerte su consolidación, su unión, pues, ¿no? Para, según ellos, Ujú. recuperar a Estados Unidos de Kennedy, pues, ¿no? Ahora, no hay que decir que tampoco ellos serían una parte de la pieza, ¿no? Porque para mí Claro. no Ujú, solamente era ellos, o sea, también posiblemente está el presidente que sucedió a Kennedy Johnson, por ujú, ejemplo, también me parece que estuvo metido. Porque si sí, la política de Kennedy era salirse de Vietnam, ¿por qué Johnson no ujú, salió de Vietnam? ujú, Al contrario, se quedó. claro. Ujú, sí. Después, por de la mafia, todo eso. Ahora, hay un aspecto que nos estamos también olvidando, profe, las sociedades secretas. En Estados Mm, Unidos, mucho poder de las sociedades secretas, especialmente de esta que mencionaron, Calaveras y Huesos. Esa, por ejemplo, yo hace años yo la escuché, pero yo no sabía que un presidente como Bush estaba. Ahora, ujú, después también me venía a enterar de que no era el único presidente de Estados Unidos que había estado en esa sociedad secreta. ujú, Y es también Kennedy también en algún momento tiene un discurso donde también dice, ¿no? O sea, una sociedad ujú, libre como la nuestra no debería tener sociedades secretas. Y, claro. o sea, iba contra todo. O sea, Kennedy iba contra todo, no solamente era Vietnam, era todo el mundo, todo ese andamiaje Sí, político sí. que había, ¿no? O sea, Mm. digo, uno solo, es injusta la pelea, pues, sí es injusta. Claro, claro. Era uno contra todos, pues, ¿no? Así se quedó Kennedy, por eso que acordaron el asesinato de Kennedy, ¿no? Porque si hubiera habido alguien que sostenía a Kennedy, sí lo hubiera prevenido, le hubiera dicho, ten cuidado, va a pasar tal cosa, ¿no? Pero no hubo nadie Mm. que lo previno, ¿no? Él se nota, ¿no? Que está muy tranquilo dentro del auto, ¿no? Y que las Ujú. escoltas van detrás de él hasta que de pronto las escoltas se paran y él va solo, ¿no? Y ahí vienen los disparos, pues, ¿no? Curiosamente, como digo yo, ¿no? Entonces se quedó Claro, solo y lo dejaron solo también en el asesinato, ¿no? O sea, no hay que claro. arrepentirse, no, yo no quise, no, 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 lo hiciste, pues, ¿no? Solamente cuando dejas solo a una persona, esa persona ya se queda, como dices tú, solo contra el mundo y eso es bien riesgoso, pues, ¿no? Ujú. Claro, claro. Por eso es que es fácil echarle la culpa a Lee Harvey Oswald, pues. O sea, una Ah, persona que claro. no tiene nada, aparentemente, yo la verdad, yo lo creo chivo expiatorio. Ujú. Yo lo creo chivo Claro. expiatorio este pata. Yo no creo que él haya estado, o sea, posiblemente sí se haya enterado, lo van a matar, lo vamos a matar a Kennedy, ¿no? Por las relaciones que Ujú, también tenía él. Si recibía un sueldo de $200 del FBI, ¿cómo el ujú. pata no va a estar metido?
sea, sí sabía algo, pero fue un chivo expiatorio, pues le tocó esa parte de la estocada de la historia, ¿no? Pura, triste de Estados Unidos. Bueno, profe, quisiera saber sus conclusiones del documental y de lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, que me parece muy importante este documental, por algo que también no quiero que se pase de lado, ¿no? Se han dicho que Kennedy hizo una leyenda, ¿no? Que hay una leyenda que cada cierto tiempo muere también algún familiar de Kennedy, ¿no? En realidad esto es Mm, para tapar el asesinato de Kennedy, ¿no? No, ya están ah, formando ya sus leyendas, ¿no? Ya no, porque creo que ha muerto parte de la familia de Kennedy también en sí, ciertos momentos. Entonces hay han dicho, varios. no, ese es parte de la Sí. leyenda, ¿no? Leyenda, no necesariamente, pues, ¿no? Ya se sabe ya quiénes han sido los que han impulsado este asesinato, ¿no? Yo solamente les invito a que vean este documental que está muy bien organizado, como dije, las pruebas son muy importantes, ¿no? Los recursos que han cogido para ello, hasta llegar al final y sostener, ¿no? Sugerir realmente pues quiénes han sido los que han iniciado todo este asesinato. Y esto no cae en un documental pues parcializado, ¿no? ¿No? Al contrario, ¿no? Se nota que hay muchos documentos históricos, ¿no? Como ese documental, ¿no? Basados en hechos históricos, pues, ¿no? Y que nos trae a trasluz, nos trae necesariamente reforzar el valor de Kennedy, ¿no? ¿No? Porque a través de este documental uno vuelve a estudiar a Kennedy, vuelve a ver su biografía, su historia, lo que hizo, ¿no? Y se da cuenta, pues, de que era necesariamente una persona, un presidente que se batió contra todo, pues, ¿no? Y en Ujú. este debate, realmente, pues, al desligarse todos de ellos, él ya estaba ya muy, muy dirigido a que le pueda pasar algo mal, ¿no? Como lo que pasó en su asesinato, pues, ¿no? Ujú, sí. Claro. Bueno, profe, yo también para concluir, quizá acordarme de algo también que no pase muy desapercibido, ¿no? Pero cada 20 años, un presidente de Estados Unidos sufre o un intento de asesinato o muere. Y esa Mm, es una leyenda que ya. se fabricó a raíz de un nativo de Estados Unidos, ¿no? O sea, Ujú, un indio americano, ¿no? Que le lanzó una maldición, ¿no? De cada 20 años. Y que curiosamente, el presidente que salga electo le tocaría pasar, al menos este año, ujú. por Ah, ese tema, ¿no? O sea, mm, Trump o Biden serían los que les tocaría ujú, fallecer o morir o mm, cualquier situación peligrosa, ¿no? mm, Este, no lo digo, y lo digo con sustento, ¿ah? O sea, si ustedes hacen análisis, yo no voy a ir más atrás, ujú, pero en 1860 murió 65 fue elegido este presidente Lincoln y falleció. ujú, Pasaron 60 años y murió Roosevelt. Después ujú, pasaron otros 20, murió Kennedy. Hubo mm, un intento de asesinato con Ronald Reagan. Y ujú, acuérdense lo que le pasó a Bush, que casi muere en esto del el 9 de septiembre, ¿no? Entonces, ujú. supuestamente Trump o Biden tendría que ser otro presidente sacrificado, ¿no? Digamos, entre comillas, porque le tocaría esta supuesta maldición, ¿no? Que cada Ujú. 20 años un presidente. Y es un día también te vamos a hablar también de ese tema, pero hay que encontrar un Claro, documental o algo que lo sustente, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, eso implica que probemos si realmente, como dices tú, es la leyenda o es algo que realmente encubiertamente pues ya está preparado, pues, Un ¿no? mito. Vamos a ver qué Claro, pasa este también año. puede ser, ¿no? Sí, sí, Claro, así es, vamos a esperar si es verdad o así mentira, es, sí. para menos por Claro, este claro. año, Ujú. porque ahorita hablar de esto ahorita es como decir, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero es un mito, pues Claro, todavía es un mito probarla todavía, ¿no? Se han salvado hasta ahora dos presidentes, ¿ah? No sé, no creo que ya. 3-0, vamos a ver si ese Ujú. tercero Sí, le den honor. esperemos. Mm, Esperemos que no, si no se genera la ujú, trole. mm. Ok, profe, Muy gracias. bien. Ya Gracias sabes también. también, gracias por Ya, escuchar. gracias. Gracias.